Iniciamos esta serie con el propósito de compartir una historia que no ha sido contada y que revela hechos que tuvieron lugar hace muchos siglos. Y estos hechos precisamente nos van a ayudar a entender cómo fue interpretado Yeshua, 400 años después de su ocultamiento. Y hemos expuesto en los 5 capítulos previos de ciertas tendencias que existen en el mundo antiguo, en la manera de transmitir ciertas historias que nosotros tenemos que conocer de forma apropiada a la hora de acercarnos a libros tan antiguos como son los rollos, las copias y los escritos que conforman el Tanaj o la Biblia hebrea y el Nuevo Testamento. En los capítulos previos hemos expuesto las controversias y contradicciones que existen y que requieren nuestra atención y nuestro estudio adecuado. Para comprender de modo adecuado lo que vamos a seguir exponiendo en esta serie documental, recomendamos ver los capítulos previos y tener todo el contexto para tener el correcto entendimiento a la hora de comprender la historia detrás del Mesías judío, Yeshua min Nazaret. La historia detrás del Mesías. Capítulo 6. ¿Qué es el Logos? En el capítulo previo vimos cómo la gente pagana de antes y posterior a Yeshua comprendían el mundo en sus días, y específicamente cómo ellos declaraban o creaban divinidades y cómo ellos creían en esas divinidades. Vimos cómo era la relación entre los dioses y entre los humanos. Estuvimos analizando por qué se celebró el Concilio de Nicea y la declaración del credo cristiano, a razón de los debates teológicos existentes entre los católicos y los gentiles paganos, y cómo se pasó del Yeshua judío con una vocación mesiánica creyente en el Dios uno y único de Israel, al Jesús cristiano como un Dios eterno, el Dios de los cristianos. Analizamos cómo veían la divinidad y qué significaba ser divino, o cómo un hombre podía ser considerado divino, como fue el caso de Apolonio de Tiana. Según las fuentes antiguas que tenemos, y en efecto, por las fuentes históricas que tenemos, su nacimiento fue acompañado por señales en las estrellas del firmamento, hasta que finalmente nació en los días del emperador Tiberio César. Como adulto, consagró su vida a la enseñanza como un maestro itinerante. Viajaba de pueblo en pueblo y de lugar en lugar, instando a la gente a vivir vidas sencillas, que no se aferraran a lo material, sino que dieran prioridad a las cosas espirituales, porque son las cosas espirituales, las cosas que son eternas. Él reunió alrededor de sí un número importante de seguidores, que vinieron a ser sus estudiantes, y los convenció de que él no era un hombre ordinario, sino en realidad el Hijo de Dios. Les mostró por los milagros y los portentos, que por su mano eran hechos en su presencia, que confirmaban entre otras cosas esta gran verdad. Y miren las obras que yo hago, les decía. Los enfermos son sanados, los demonios son eliminados, los muertos son resucitados. Al final de su vida, este hombre causó una seria oposición a las autoridades romanas, que lo llevaron delante de los tribunales. Sin embargo, él les dijo a sus discípulos que no temieran, porque ellos podían matar el cuerpo, pero no su alma. Luego de su muerte, él ascendió al cielo y continúa viviendo al día de hoy en las alturas.
Y para demostrar que él seguía vivo después de su muerte, se le apareció a uno de sus estudiantes que dudaba del hecho, el cual vino a ser totalmente convencido que en efecto él vivía y seguía con ellos. Más tarde, algunos de sus seguidores sintieron el deseo de escribir sobre él. Y tenemos en nuestros días lo que ellos escribieron de esta persona, su maestro. Aquí no estamos hablando de Yeshua, una vez proclamado Mesías, ni del Jesús cristiano, Jesús de Nazaret. Estamos hablando de un filósofo pagano nacido en la ciudad de Tiana, la actual Turquía, que a no ser por la fama de Yeshua, había quedado en la historia por la figura más impresionante del primer siglo. También vimos el caso narrado por el poeta Ovidio, de los dioses Júpiter y Mercurio, y la incidencia que tenemos de estas dos divinidades de aquella época dentro del propio Nuevo Testamento, cuando a Pablo y Bernabé los confundieron precisamente con el dios Júpiter y con el dios Mercurio en Asia Menor. Pablo afirmó: aunque hay muchos que se llamen dioses y aunque hay muchos que se llaman señores, para nosotros los judíos solamente hay un Dios, el Padre. Entonces, si para los judíos solamente el Padre es Dios, ¿cómo podría Jesús también ser Dios como el Padre? Es un problema muy serio que se levanta ahí. ¿Cómo entendieron Pablo y otros judíos la constitución, por parte de Dios, de Señor y Mesías a Yeshua? Pablo no piensa en la concepción de un Mesías preexistente, sino más bien la de un ser humano normal, que después de su desaparición de esta tierra, es exaltado por Dios al rango de juez mesiánico, Señor y Mesías o instaurador del reino divino. Por otro lado, al reflexionar sobre la naturaleza del Mesías, el rabino Pablo está en la línea de un pensamiento totalmente judío, que continúa después de él dentro del judaísmo mismo. Entonces, ¿pudieron darle culto a Yeshua? El culto judío creyentes en Yeshua, como el Mesías, fue solo al Dios de Israel, pero con la convicción de que Yeshua estaba completa e íntimamente unido a ese Dios al que se rendía culto. Los primeros cristianos no dieron a Yeshua un culto estricto, sino al Dios uno y único mediante los méritos de Yeshua, como la esperanza dada en el Tanaj de que Dios enviaría a un Redentor para expiar los pecados de Peshá o pecados en rebeldía o maldad, no expiables según la ley de Moisés, como ya analizamos en la serie documental ¿Por qué murió Jesucristo? Y con esto no se rompía el credo monoteísta que prohibía que se rindiera culto a nadie que no fuera Dios. Por tanto, a pesar de venerar a Yeshua exaltado al ámbito divino por Dios mismo, se afirmaba que la divinidad era única y que el Padre era siempre mayor y más importante que el Hijo. Aunque cabe preguntarse, ¿qué definimos por divinidad? Y lo que es más importante, ¿qué definieron los judíos contemporáneos a Yeshua como divinidad? Asunto que trataremos con mucho más detalle en próximos capítulos de esta serie. Ya desde sus inicios, se inició el culto judeocristiano dado exclusivamente a Dios, por los méritos de Yeshua y por la intermediación de éste. Los primeros judíos creyentes que Yeshua era el Mesías, concibieron al Mesías celestial y por retroproyección imaginativa hacia su vida terrenal también al Yeshua terrestre, como la representación de Dios más cercana a los hombres
y el ser humano más cercano posible a Dios. La consideración del Jesús exaltado como Logos, sabiduría y espíritu será la base del proceso de divinización plena de Yeshua en tiempos posteriores. Sin duda, tales especulaciones solo fueron posibles por efecto de la asimilación consciente por parte del judaísmo helenístico desde hacía siglos y por consiguiente por los judíos creyentes en Yeshua y por los cristianos después del platonismo y estoicismo vulgarizados y popularizados. Pero si a Logos lo analizamos como lo interpretaban los judíos contemporáneos a Yeshua, se llega a una interpretación totalmente diferente de lo que después fue el cristianismo. Un judío, Filón de Alejandría, que fue un filósofo de origen judío con una mentalidad helenista a finales del primer siglo antes de Yeshua, habló y escribió de estas cosas en su teología. El término para agente que él usó fue logos, y lo estableció al punto de establecerlo como la primera creación de Dios, y debido al factor agencia, fue visto no solamente como una expresión, sino como una misma extensión de Dios. Y fue Filón quien consideró que la primera creación de Dios fue el Logos, y que hizo al hombre conforme a la imagen y semejanza del Logos. El Logos es la facultad de la percepción de Dios, lo que hace que Dios piense, la capacidad para saber qué conviene y qué no conviene, para saber a priori y a posteriori. El Logos es el lenguaje interno de Dios, lo que expresa su naturaleza. Y cuando Dios decide poner en los labios de un emisario escogido, en este caso Yeshua, su palabra, ese emisario se vuelve Logos, palabra misma de Dios, y por tanto una extensión de Dios mismo, asunto que ya tratamos en otra serie documental. El Logos comienza a ser perceptible en especulaciones netamente judías sobre la palabra creadora de Dios, en Génesis 1. Y la sabiduría divina como agente de esa creación, como dedujeron de Proverbios 8. El prólogo del Evangelio de Juan aplica estas nociones judías del Logos, el Verbo, a una persona concreta e histórica, a Yeshua. Y es como interpretemos esto que lleguemos a una conclusión u a otra totalmente distinta. Es este un ser humano en el que se ha encarnado o introducido esa palabra, sabiduría. Y esto puede ser un midrash puramente judío elaborado sobre la creación del mundo, en Génesis 1. Y como esta creación la produce Dios, no directamente, sino a través de su palabra sabiduría. Juan, a modo de midrash, culmina la revelación en la persona de Yeshua como el Mesías y el Redentor del mundo. Y como a través de este agente puramente humano, a modo de midrash explicativo, la palabra de Dios es reencarnada, pero no Dios mismo. Porque pensemos, ¿acaso un Dios que conoce el principio del fin y el fin del principio no sabía desde antes de la fundación del mundo, como indican los evangelios, quién sería la única persona que no cometería ninguna transgresión a la ley? Es desde ese punto de vista que probablemente, según todo indica, que surgiera el midrash. Pero como evidentemente traza ya Pablo, en cuanto a que el establecimiento de los títulos Señor y Mesías fueron después de su resurrección,
entra en aparente contradicción con el Midrash del Evangelio de Juan. ¿Cómo podemos reconciliar esto? Pues como venimos diciendo desde el comienzo de esta serie, y es del mismo modo que desde la antigüedad se hacía para reconciliar textos del Tanaj. Antes de toda creación en la mente de Dios, si podemos llamarlo de una manera tangible para nosotros, en la mente de Dios ya preexistía con él la idea del Mesías, entre otras cosas. Y es con esta idea que tenía Dios desde siempre en su eternidad, él conocía a quien le otorgaría ese poder. Y de ahí el Midrash del Evangelio de Juan. Aunque esto, en una mente judía, no significa que ese agente escogido, un hombre, venga a ser desde la eternidad. Esta idea judía del Logos no solamente es muy visible en el citado Filón de Alejandría, que nació en el año 25 antes de nuestra era, sino también más tarde en las composiciones sinagogales no rabínicas de los siglos I y II, los Targumín, tales como el Targum de Palestina o el Targum Neófiti I. En estas traducciones parafrásticas de la Biblia, el Logos, la palabra menra en hebreo, realiza las mismas funciones que el verbo salvador judeocristiano. Ayuda en la creación, habla a los humanos, se autorrevela, castiga a los perversos en el juicio, salva y redime. Así pues, bien entrada la era cristiana, el binitarismo judío prosigue y se percibe claramente en las especulaciones místicas del siglo II después de Cristo, en torno al trono de Dios, denominado Merkabá o carro, de ahí la mística de la Merkabá, que culminará en la Cábala. En la composición de obras del ciclo de Enoc, libros de las parábolas de Enoc, Enoc hebreo y Enoc eslavo, a quien los judíos denominan Metatrón, el que está detrás o al lado del trono de Dios, y presentan sentado en un trono más pequeño, designándolo como un señor menor. Igualmente, tales concepciones binitarias judías se manifiestan claramente en suficientes pasajes de la Mishnah y de los Talmud. Si estudiamos bien toda esta literatura judía, vemos restos de estas concepciones teológicas y su crítica más o menos feroz. Hasta incluso el rabí Akiva defendió este binitarismo, o como los rabinos lo denominaban, hay dos poderes en el cielo. A la vez, a partir también de mediados del siglo II, este binitarismo monoteísta tan judío comienza a ser considerado herejía por los rabinos precisamente porque la mayoría de los cristianos van aceptándolo en la línea que la del cuarto Evangelio de Juan, bajo otra interpretación. Y así continuará esta disputa durante los siglos III, IV y V hasta el Concilio de Calcedonia, en el año 451, en el que los cristianos, ya no judíos, se definen ya con toda precisión no solo la naturaleza del Verbo, sino la del Espíritu Santo y las relaciones internas de la Trinidad. Esa divinización por el sendero de un binitarismo judío no queda del todo clara en el rabino Pablo de Tarso. Pablo parece divinizar de algún modo a Yeshua, y lo hace, en todo caso, por la vía del binitarismo, aunque ciertamente no explícita o plenamente por ella. Esta opinión dubitante del rabino Pablo se fundamenta en la doble hipótesis razonable de que los pasajes de las cartas auténticas de Pablo, que parecen hablar de la preexistencia de Jesús
como logos, sabiduría, claves para la divinización posterior, pueden tener otras interpretaciones. Los textos principales son 1 Corintios 2, 8, 10, 4, 15, 45, 49, Filipenses 2, 6, 11, Romanos 8, 3, 4. El más difícil es 1 Corintios 10, 4, referido a los israelitas que caminaban por el desierto durante el éxodo de Egipto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Al parecer, Pablo nunca fue atacado por sus adversarios por haber presentado, podríamos decir, un monoteísmo binitario, tal como se aparece en el trasfondo de algunas disputas de Yeshua con otros judíos en el cuarto evangelio. Juan 5, 18. Sus adversarios acusan a Jesús de equipararse a Dios. Juan 10, 31, 33. Los judíos se preparan para lapidar a Jesús, porque siendo hombre, se hace a sí mismo Dios, sino por graves discrepancias en torno a la interpretación de la ley de Moisés y su vigencia respecto a los gentiles que creen en el Mesías. Todas estas formas de interpretar todo esto no son nuevas, y algunos estudiosos ya han planteado de manera diversa e interesante una de las mayores y fundamentales cuestiones de los orígenes del judeo-cristianismo. Y es en esta línea de pensamiento judío del Logos que surgen otras sectas que presentan a sus candidatos como Mesías y sentados en un trono, a la derecha de Dios, como es el caso de las parábolas de Enoc. Incluso vimos esto en otro documental, cuando en un midrash se habla del enfado de Abraham con Dios porque Dios ha puesto al Mesías a la derecha de Dios. Y dice el midrash que Dios calmó a Abraham diciéndole: «Pero yo estoy a tu derecha». Por lo tanto, ¿cómo interpretamos logos, o verbo o palabra? Ya mencionamos que en el judaísmo, el davar, el menrá, el logos, la palabra, es un sinónimo de la presencia divina, pero no un sustituto de Dios. No es algo diferente de Dios, como si la palabra fuese algo separado de Dios. Por ejemplo, en los profetas está escrito: envió su palabra y lo sanó. Quiere decir que su presencia, su menrá, su malaj, el emisario que llevaba la palabra encomendada para traer sanidad, lo sanó. La consideración de Yeshua exaltado como logos y sabiduría a nivel humano, Jochma, se manifiesta como la sabiduría divina, comunicada a través de la revelación profética, que denota la capacidad de penetrar las capas superficiales de la realidad y percibir la esencia de las cosas. Y los rabinos dicen que esto puede verse hasta en la construcción misma de la palabra sabiduría, Jochma en hebreo. Y de ahí que la palabra lógica proviene de logos. Aunque todo este asunto lo trataremos en profundidad más adelante, en próximos capítulos, cabe reseñarlo por la importancia del tema. Los judíos se vieron obligados a enseñar de Yeshua, a hablar y escribir de él en términos que demostrarán su superioridad con otros pretendientes mesiánicos judíos, por un lado, y por otro lado, conforme los pagano-cristiano se van separando de los judeo-cristianos, y estos se encuentran con otras luchas entre otros paganos adoradores de muchos dioses. Uno de ellos fue Apolonio de Tiana,
que llegó a ser un firme rival del otro Jesús cristiano totalmente divinizado, al estilo pagano. Por lo tanto, los cristianos no judíos se vieron obligados a enseñar de Jesús, a hablar de él, en términos que demostraran su superioridad con otros pretendientes a dioses como Apolonio de Tiana. Y esa competencia que se va produciendo durante los primeros siglos entre divinidades y lo que se va creando poco a poco dentro de ese contexto amplio, profundo, es una imagen de Yeshua completamente diferente a la que tenían los judíos originarios. En el capítulo pasado analizamos cómo los paganos creían que sus dioses se podían convertir o transformar en seres humanos para interactuar con ellos. Además de eso, cuando se tenía la sospecha de que cualquier ser humano tenía características especiales, pensaban que había surgido como resultado de una revelación o relación sexual entre un dios y una mujer, y se le consideraba por los paganos un ser divino, un hijo carnal de los dioses, y por lo tanto una divinidad que había que adorar. Y por último, solo mencionamos, dejando en el aire, cómo una carne se podía volver una divinidad. Es decir, cómo en el mundo pagano del primer siglo, un ser humano podría ser declarado un dios o una divinidad. Cuando hablamos de paganos, no estamos hablando de gente mala ni corrupta, aunque podría ser el caso, sino de gente que creía en el politeísmo, es decir, en varios o muchos dioses. Y esto se daba en casi todo el mundo en aquella época. Los paganos tenían una forma inversa de hacer personas divinas o de declarar a un ser humano divino. No vamos a analizar lo que ellos consideraban sobre que los dioses se materializaban como seres humanos o se disfrazaban de humanos para interactuar con los humanos, o que los dioses tenían relaciones sexuales con humanos, sino vamos a ver cómo un ser humano normal era elevado a la categoría de una divinidad. Los paganos del Imperio Romano tenían, digamos, un término para comprender el hecho, una teología pagana según la cual los dioses podían tomar a una persona de gran mérito y de condiciones humanas excepcionales y transformarla en una divinidad. Eso pasó con el fundador de la ciudad de Roma, el legendario Rómulo, que fue pensado por algunos que él nació de una generación inusual, de una divinidad con una virgen vestal. Las vírgenes vestales, que son diferentes a las vírgenes santas. Las vestales eran mujeres que hacían votos de castidad y se convertían en sacerdotisas. No tenían nunca relaciones sexuales y se quedaban vírgenes para toda su vida. Esas vírgenes se consideraban vírgenes vestales, que viene de voto de castidad. Rómulo se convierte en un extraordinario guerrero, superando a su hermano mellizo, y funda la ciudad de Roma. Según los historiadores romanos, Rómulo se encontraba pasando revista a las tropas cuando el sol se eclipsó, llegando un tornado que lo envolvió, cayendo un rayo del cielo y desapareciendo éste. Y nunca más se supo qué pasó con él. Posteriormente, el Senado romano, en una reunión donde se analizaron todas sus virtudes, lo declaró una divinidad. Lo declararon con el nombre del dios Quirino, construyéndole un templo para su adoración. De esta forma, surgieron 3 dioses romanos: Júpiter, Marte y Quirino.
Desde entonces, los paganos romanos consideraban estos dioses como los más poderosos entre todos los demás. En el año 115 de la Era Común, o después de Yeshua, Suetonio, historiador romano, publicó una obra llamada Vida de los Césares. Y de acuerdo a Suetonio, durante la vida de Julio César, él había convencido a la gente que él era una divinidad y que podía presentar por un lado una genealogía que venía de los antiguos reyes romanos, pero por otro lado también podía presentar una genealogía que venía de los dioses. Tenía algo parecido a doble ciudadanía, una mortal y otra divina. Después que Julio César muere, el Senado romano se reúne decidiendo darle doble honor. Por un lado, dándole honor como ser humano extraordinario y segundo, como una divinidad. Y este proceso es muy importante para poder comprender lo que ocurrió en el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era. Este proceso de declarar a una persona una divinidad solo lo hacían los senadores, es decir, los políticos, los únicos con poder para tomar esa decisión, sin importar la opinión del pueblo, unas veces en connivencia y otras sin ella. A ese acto por el cual el Senado romano elevaba a una persona a la divinidad se conocía como deificación. Es decir, por el voto a favor de los senadores se le imponía a una persona ser llamada una divinidad. Se le construía un templo y se permitía al pueblo adorar a esa divinidad. Ahora bien, no confundir deificación con beatificación. Deificación es declarar a una persona un dios y beatificación es declarar santo a una persona, es decir, con capacidad para interceder por nosotros ante Dios o los dioses. Esa era la costumbre de los romanos. Reunir a un senado y decidir por votos si esa persona se podía deificar y declararla una divinidad o un dios más. Y esto es muy importante conocerlo para comprender la similitud posterior, siglos después en el Concilio de Nicea, donde el emperador cita a más de 300 obispos cristianos y por voto decidieron sobre la divinidad de Jesús. Julio César fue llamado por votación del Senado Hijo de Dios, como también fue el caso del hijo adoptado, el siguiente emperador, Octavio César, posteriormente llamado César Augusto, que fue precisamente el emperador que existía cuando nació Yeshua. Y esta mentalidad pagana no solamente estuvo en Roma, sino anteriormente en la época de los griegos e incluso en la época de los egipcios. De todas estas tendencias paganas surge finalmente el culto al emperador, que para ellos significaba algo muy especial, culto que implicaba para los paganos prestar un servicio o tener cuidado de los dioses, dándoles comida, limpiando los templos y celebrando sus ceremonias para apaciguar su enfado. La mejor forma de conocer el paganismo de aquellos días, para conocer la historia que hay detrás del Mesías, de cuyo seno surge el cristianismo católico, como una religión nacida fuera de Israel, la podemos tener leyendo un discurso de Quintiliano en el primer siglo. Este discurso confirma la forma de pensar que tenían en aquella época en el Imperio Romano a la hora de declarar divina a una persona. Leemos en su obra Institutio Oratoria, en el capítulo 3, verso 79. Algunos dioses deben ser alabados porque nacieron inmortales. Otros, por cuanto ganaron su inmortalidad debido a su valor.
tema que debido a la piedad de nuestro emperador Domiciano, sea vestido de gloria en nuestros días. Con este texto podemos observar cómo era la mentalidad de aquellos días. Primero, algunos nacieron inmortales o dioses. Y segundo, debido al emperador o al senado, que podrían decidir si una persona podía ser considerada un ser divino por el reconocimiento de sus virtudes. De igual modo ocurrió con Yeshua, ya Jesucristo, en el concilio de Nicea, pero esta vez con obispos cristianos, no judíos, y no con los senadores, declarando a Jesús como Dios de Dios y luz de luz. La arqueología también demuestra el proceso de divinización de los emperadores romanos. Podemos encontrar en una inscripción en la antigua ciudad de Pérgamo, donde dice: Al dios Augusto César. Y otra en la antigua ciudad de Mileto, dedicada a Cayo César, germánico, donde dice: Hijo de Germánico, el dios. Quien era Calígula, personaje que llegó incluso a exigir su deificación estando él en vida. Por todo el Imperio Romano se encuentran templos dedicados al culto de estos dioses y diosas, a quien adoraban como en el Sanctus, el Sanctissimus Deus, especialmente el día de su cumpleaños, con libaciones de vino, incienso y guirnaldas de flores. Y fue que los cristianos no judíos decidieron que a Jesucristo había que hacerle un cumpleaños más grande. Tenían que mostrar que Jesús, el Cristo, era superior a todo el resto de deidades y en especial en competencia al dios Sol, Dominus Dei. Cuando Pablo llega a Atenas, narrado está en Hechos capítulo 17, se encontró con templos dedicados a cuantos dioses uno pudiese imaginar. Incluso nos dice el Nuevo Testamento que se encontró con un templo donde había una inscripción al Dios no conocido, en referencia al Dios invisible, uno y único de Israel. Tenemos que hacer un ejercicio mental de aquel mundo, donde pensaban que no podían dejar a ningún Dios sin templo, no fuera que se enfadara. El rabino Pablo, bajo esta visión del mundo adorador de muchos dioses paganos, en ese contexto, se atreve a hacer este discurso en Atenas. Y dice: Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí encontré un altar en el cual estaba esta inscripción: a un Dios desconocido, al que adoráis sin conocerle, es precisamente a quien os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo amo del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por manos humanas, ni es servido por mano de hombres como si necesitase de algo. Porque Él es quien da vida y aliento a todas las cosas, y de una sola persona ha hecho surgir todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hechos 17:22. Este discurso directo en este contexto del mundo antiguo es un hacha en las conciencias, porque eso es lo que ellos hacían: sacaban a los hombres de los límites de su habitación y los hacían habitar en el Olimpo. Continúa. Les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Pablo les está indicando que están a oscuras y están palpando, buscando a Dios, y ahora Él les trae una luz para que puedan encontrar el camino. Pablo conocía perfectamente el mundo pagano y conocía lo que el término pagano, hijo de Dios, significaba, en contraposición
de Hijo de Dios en el judaísmo. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido que un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero al escuchar la resurrección, muchos no le creyeron y se marcharon. Bajo ese contexto de un mundo pagano, aquel discurso era un peligro para aquel que fuese capaz de pronunciar estas palabras. Este mundo fue el que se encontró el rabino Pablo para enseñar los 7 mandamientos universales, es decir, para enseñar judaísmo para los gentiles o no judíos. Y en este punto llegamos con una pregunta clave. ¿Cómo Pablo propagaba el mensaje? ¿Tenía Pablo un Nuevo Testamento o el Evangelio de Mateo o el Evangelio de Lucas, Marcos o Juan? Tenía una sola cosa. Tenía una historia oralmente transmitida y oralmente recibida. Mensaje que fue transmitido oralmente de persona en persona y familia en familia por todo el imperio. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que entre tantos dioses que existían en el paganismo, que para cualquier cosa existía un dios, incluso para el dolor de cabeza, es que el mensaje del Dios uno y único se afianza entre todo el paganismo, aunque después fuera desvirtuado? La respuesta es clara. Primero, el rabino Pablo fue muy inteligente a la hora de mostrar el Mesías judío, aunque simbólicamente se inició una guerra entre dioses, entre el Dios de Israel y los dioses de los romanos. Pasados los años y siglos, se inició una guerra entre los seguidores paganos y los seguidores paganos de Jesucristo. Fue una confrontación entre dos mundos: el mundo politeísta romano frente al mundo monoteísta judío, aunque ya desvirtuado con el trinitarismo de la Trinidad. Por un lado, entre muchos hijos de dioses, y por otro lado, la salvación mesiánica venida por parte de los apóstoles de Yeshua, especialmente por los estudiantes del rabino Pablo de Tarso, que fueron los que enfrentaron ese mundo pagano. Pablo, evidentemente, proclamaba un Salvador universal, pero siempre y cuando creyeran, se arrepintieran y siguieran los preceptos que a cada uno le correspondía. Al judío, los mandamientos que le correspondiera, según la ley de Moisés, y a los paganos, los 7 mandamientos. Lo que nos hemos metido con ese texto del capítulo 11 de la carta a los romanos, a partir del versículo 15 hasta el 26 aproximadamente, es un problema clave de la teología de San Pablo, a saber, cómo los paganos que creen en Jesús, algunos paganos electos que creen en Jesús, son injertados en el único olivo verdadero que es Israel. Pero teniendo en cuenta que el mismo Pablo dice, y hay que interpretar ese texto conforme a toda la teología paulina, el mismo Pablo dice que quien se salva es solo el olivo verdadero, Israel, más aquellas ramas que han sido injertadas en esas ramas son, como quien dice Pablo, olivo silvestre, y han sido injertadas como oleastros
en el olivo verdadero. Pero el que se salva es el olivo verdadero, Israel. Por lo tanto, nunca jamás esas ramas van a expulsar a las ramas auténticas de ese olivo, sino que es un complemento. A saber, fíjate, la teología de Pablo es, brevemente, Dios promete a Abraham que su pueblo será elegido y será tan numeroso como las arenas del mar. Bien, ya se ha cumplido más o menos. 2, se le da una tierra prometida, se ha cumplido. 3, Abraham será padre de numerosos pueblos, no se ha cumplido. Y dice Pablo, ha venido el Mesías ya, es el momento que se cumpla la promesa a Abraham completa, no solamente el pueblo elegido que tiene la tierra de Israel, sino también padre de numerosos pueblos. Ha llegado el momento que se cumpla la promesa de Abraham y lo que dice sobre todo el profeta Isaías, que al final de los tiempos, cuando venga la figura mesiánica, el Redentor, muchos gentiles, es decir, paganos, se conviertan a la fe de Israel. Y dice Pablo en ese capítulo 11, ha llegado ese momento, por desgracia, las ramas verdaderas del verdadero olivo no están creyendo en el Mesías, y sí están creyendo las ramas injertadas, que no son hijos auténticos, sino solamente hijos herederos. Y esas ramas lo único que van a hacer es darle celos a las ramas auténticas del olivo verdadero para que crean en el Mesías antes de que llegue el final, y cuando todas las ramas del olivo crean en Jesús Mesías, vendrá el final y se salvarán todos. Ese es el pensamiento de Pablo. Luego, decir que las ramas injertadas están en vez de, eso va en contra totalmente de la teología paulina. No, son complementos necesarios, porque la promesa a Abraham dice, no llegará el final hasta que algunas naciones también se crean y se conviertan a Yahvé y a su ungido, es decir, a Yahvé y a su Mesías. Y eso es lo que hace Pablo, convertir a unos paganos para que se injerten como ramas injertadas en el olivo verdadero. Pero nunca, y además lo dice especialmente, fíjate, responde a la pregunta y dice, ¿y tú que eres una rama injertada, cómo vas a ser un orgulloso y un soberbio que vas a despreciar a las ramas auténticas? Las ramas auténticas ciertamente todavía no han creído al Mesías, pero eso es una cerrazón pasajera. Dios está permitiendo la cerrazón tuya para que tú vengas y creas en el Mesías, pero finalmente todo Israel creerá y todo Israel se salvará. Las 10 tribus perdidas son las ramas verdaderas, que vuelven, todavía no había llegado en el momento de Pablo, volverán traídas sobre alas de águila. Se pensaba que estaban más allá del Tigris y el Éufrates, y que estaban allí perdidas y que Dios las haría retornar de un modo milagroso a Israel. Pero Pablo da por supuesto que ese retorno milagroso hará que esas ramas perdidas, las 10 tribus perdidas, crean en el Mesías. Pablo se refiere a los judíos actuales de las 2 tribus que quedan, que no creen en el Mesías, a todos sus contemporáneos, y afirma que esas ramas, por supuesto, porque están traídas por Dios milagrosamente, y las otras 2 tribus que quedan, los judíos actuales, colegas suyos, que están en Israel y en toda la dispersión de los judíos desde Babilonia hasta Hispania, creerán en el Mesías. Y entonces se salvará el olivo completo, las 12 tribus, más los gentiles o paganos injertados con las ramas injertadas. Eso de los perdidos le correspondía a Pedro, a Santiago y a Juan, tal como aparece en la epístola a los Gálatas. Dios me ha revelado a mí, y vosotros lo sabéis, que vosotros os dedicaréis a predicar a los judíos, y yo predicaré solo a los gentiles. Pablo se desocupa, en líneas generales, hombre, también trata con los judíos, pero su centro son los paganos, y su interés es, no llegará el fin del mundo
sin que antes se cumpla el número de ramas, el número de paganos que Dios ha predeterminado desde toda la eternidad que se injerten en el verdadero árbol de Israel para que se salve Israel entero. La tendencia actual de la historiografía, de la interpretación paulina, es pensar que Pablo, cuando él murió y se empezaron a editar sus cartas y se perdió la memoria de lo que él había predicado oralmente y quedaron solo sus cartas y tampoco quedaron las cartas que le habían escrito a él de sus comunidades, repito, se pierde la memoria de lo que predicó, se pierden las cartas que le escribieron a él y quedan solo sus cartas. Y además sus cartas manipuladas, quiero decir, editadas formando un escrito completo, reduciendo unas 13 cartas que conservamos de Pablo, y lo sabemos por el estudio de las cartas cómo quedan, lo reducen a 7. Pues bien, es la tendencia actual de la interpretación paulina y creo que se irá imponiendo poco a poco que la interpretación de Pablo por parte de esa escuela que surge con potencia 30 o 40 años después de su muerte, interpreta a Pablo de una manera no totalmente correcta. Y que esa interpretación no correcta, que podemos explicitar inmediatamente, ha influido en una tradición interpretativa de 18 siglos hasta ahora, o más, o 19, y que ahora debe pensarse. ¿Y en qué, fundamentalmente, en qué interpretan a Pablo de una manera no correcta? Bueno, pues uno que es evidente que se ve en los evangelios es que lo que es el Cristo celeste, el Cristo celestial, es decir, el Mesías ya sentado, resucitado, exaltado a la derecha del Padre, se le pega al Jesús terreno, como si fuera una sola figura, y de Jesús se transforma esa figura en Jesucristo, una figura mezclada de los rasgos de divinización que solo ocurren después de su muerte, como si esos rasgos de una manera potencial hubieran estado también en la vida del Jesús terreno. Es decir, se atribuye al Jesús terreno una suerte de divinización que nunca tuvo. Eso es lo primero. Segundo, sigue la línea de desjudaizar a Jesús, que eso lo hace Pablo. Pablo transforma el Mesías judío en un redentor universal. El Mesías judío, que era Jesús, que era muy nacionalista y solo para los judíos, Pablo lo presenta como un redentor universal. Esa línea sigue, ahí va bien. Pero interpretan erróneamente la doctrina de Pablo sobre la ley de Moisés. Según Pablo, la ley de Moisés tiene dos partes. Una que es eterna y válida para siempre y para todos, que es fundamentalmente el Decálogo. Han interpretado a Pablo erróneamente en el sentido de que, según los discípulos de Pablo, toda la ley de Moisés, desde que vino el Mesías, ya no vale para salvarse. Y ese no es el pensamiento de Pablo. El pensamiento de Pablo es mucho más fino. Distingue entre la ley de Moisés, que es válida y eterna, la parte del Decálogo fundamentalmente, la que regula las relaciones entre los hombres, y distingue otra parte, Pablo, que es la ley de la alianza de Dios con el pueblo judío. Y lo que dice el Pablo auténtico es: los judíos que se conviertan a Jesús Mesías tienen que seguir cumpliendo la ley de Moisés completa, pero los paganos que se conviertan a Jesús Mesías, como siguen siendo paganos, no se transforman y ni deben transformarse en judíos, porque si no, Abraham no sería padre de numerosos pueblos,
como siguen siendo paganos, no tienen por qué cumplir esa parte de la ley que es solo para los judíos. Por tanto, no tienen que circuncidarse ni cumplir las normas de pureza ritual ni la ley de los alimentos. Pero nunca Pablo dijo que los judíos, una vez que creyeran en Cristo, estaban libres de la ley. Todo lo contrario, tenían que seguir siendo judíos. Y cualquier judío que se convirtiera a la fe en Jesús tenía que seguir siendo judío y cumpliendo la ley entera. Y cualquier pagano que se convirtiera a Jesús seguía siendo pagano y por lo tanto solo cumplía la ley esencial, válida y eterna, que es el decálogo. Pues bien, después los discípulos de Pablo se olvidaron totalmente de esa distinción que hace Pablo y dicen, tanto desde la venida del Mesías, tanto los judíos que creen en Jesús como los paganos que creen en Jesús no tienen que cumplir la ley de Moisés más que el decálogo. Es decir, ya los mismos judíos no tienen ni que circuncidar a sus hijos, ni seguir las leyes de los alimentos, ni de la pureza ritual. Eso es erróneo respecto al pensamiento de Pablo. Eso supone una universalización del pensamiento de Pablo que nunca tuvo. Decirle a los judíos que por creer en Mesías ya pueden dejar de ser judíos es absurdo para el Pablo auténtico. Y eso es lo que la moderna investigación paulina está poniendo de relieve, esa distinción, que Pablo sigue siendo judío y sigue, nunca rompe con el judaísmo, nunca quebranta el judaísmo, nunca funda, digamos, una religión nueva, sino lo único que le dice a los paganos, vais a creer en Cristo, pero seguís siendo paganos, no sois judíos. Los judíos van por un lado y los paganos van por otro, se van a salvar igual. Salvación de primera clase, no de primera y de tercera. Todos van a ir al paraíso exactamente igual, pero vosotros como paganos, hijos herederos de Abraham, pero adoptivos, y los judíos como hijos naturales. Vosotros como ramas injertadas, los otros como ramas naturales del olivo. Uno naturales, otros injertados, uno naturales, otros adoptivos. Eso se pierde en los discípulos de Pablo y se transforma en una religión absolutamente universal en la que la ley de Moisés, ¡pumba!, se murió y se acabó. Queda solamente, digamos, el decálogo como ley natural. Ese no es el pensamiento de Pablo. Una interpretación totalmente distinta al pensamiento del maestro, que Pablo no era antisemita, jamás. Los discípulos de Pablo cambian a Pablo, y yo digo radicalmente sí. Y lo cambian en un aspecto muy importante porque liquidan totalmente la ley de Moisés, tanto para judíos como para paganos. Y ese no era el pensamiento de Pablo, con lo cual sale un cristianismo absolutamente universal, un cristianismo antijudío que a Pablo le hubiera puesto los pelos de punta. Una vez que los apóstoles murieron, el templo de Jerusalén fue destruido, y apartados el resto de judíos en el exilio, los paganos politeístas vieron sobre eso una victoria de sus dioses sobre el Dios de Israel. Una victoria de sus salvadores y de sus divinidades sobre la propuesta de Jesucristo como Salvador universal de la humanidad, que los cristianos estaban proclamando. Aún así, el mensaje de Yeshua continuaba expandiéndose hasta la muerte de los apóstoles, que servían de puente de conexión entre paganos cristianos y el judeo-cristianismo, para dar respuesta al nuevo surgimiento de creyentes llenos de preguntas. Como no existía literatura, excepto las cartas apostólicas, donde los apóstoles en un tiempo se hacían presentes en las comunidades que se estaban formando, con cartas para responder dudas o guiar a los nuevos convertidos, una vez que estos mueren, ¿a dónde o a quién se podían dirigir los pagano-cristianos para solventar algún problema o consulta? Porque es evidente que una vez que los apóstoles judíos mueren, el movimiento cristiano empieza a desarrollarse sin ningún control. Sin supervisión judía, cada cual iba añadiendo a la historia oída su propia versión o interpretación de los hechos. Y entonces
con la mira de hacer de Jesús, el Cristo, superior al emperador y a los otros dioses, comienza a darse un proceso de reinterpretación de su vida y de su mensaje totalmente fuera del contexto judío original, donde surge por primera vez. Ya en época de Pablo se da una carrera de competencia entre divinidades, entre los dioses paganos por un lado y el Dios de Israel por el otro, cuya figura representativa fue el Mesías proclamado por los apóstoles, es decir, Yeshua. El contexto cultural donde surge el cristianismo estaba plagado de paganismo, y por ello, el mundo donde surge el cristianismo como un fenómeno religioso que se da fuera de Israel, tanto geográfica y teológicamente, tenía varias cosas en común con el paganismo. La primera cosa es que los dioses se disfrazaban de humanos y se materializaban. La segunda similitud es que podían tener relaciones con los humanos naciendo seres divinos. Y la tercera semejanza es que muchos humanos podían ser deificados, o sea, declarados o convertidos en dioses y adorados como deidades, si sus vidas tenían el suficiente mérito para ello, según la votación del Senado. Cuando el mensaje de Yeshua llega al mundo pagano, es reinterpretado de nuevo por los cristianos no judíos con la mentalidad pagana de la época. Esta reinterpretación culmina cuando no hay profetas y después de la muerte de los apóstoles judíos. No existe ya ninguna referencia judía disponible para orientar al movimiento que en un punto determinado recibió el mensaje original. Si observamos bien todo este panorama y si estudiamos toda esta historia, podemos descubrir que justo en el tiempo que surge el cristianismo, surge como aspecto importante en el Imperio Romano, fuera de las fronteras teológicas y geográficas de Israel, la importancia del culto al emperador. Hasta el extremo de que la participación en el culto imperial se convirtió en algo como un test de lealtad. Los pagano-cristianos rechazaron venerar al emperador, considerando el culto al emperador y el sacrificio en su honor como idolatría, y todo esto se usó como una herramienta legal forzosa para descubrirlos. La competencia por el dominio de los hombres y el ser divino no tardó mucho entre el emperador y Jesucristo. Pero dentro de las fronteras de Israel, Yeshua nunca fue visto como una divinidad, es decir, no fue visto como un dios. Tal cosa habría sido inaudita en la mentalidad judía de aquella época. Cuando Yeshua se encuentra con un paralítico en Kefar Nahum o Cafarnaún, la reacción de los judíos en Israel fue totalmente diferente a la reacción en Licia. Los judíos en Kefar Nahum no dijeron: dioses en forma humana han venido a nosotros. Ellos no llamaron a Yeshua Dios Zeus o Dios Mercurio. ¿Qué dijeron o cómo reaccionaron? Bendito sea Dios que ha dado tal poder a los hombres. Eso fue lo que dijeron. Y así fue como lo interpretaron. ¿Por qué? Porque la historia judía está plagada de profetas, curaciones y milagros. La respuesta de ambos grupos, que es totalmente diferente una a la otra, representa la diferencia abismal entre el mundo judío y el mundo pagano. Y esa diferencia se puede ver en el Tanaj y en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el rabino Pablo, cuando escribe en Romanos capítulo 1, verso 18, hablando del mundo pagano de sus días, dice:
Lo que de Dios se conoce les ha sido manifestado. Su poder y divinidad ha sido claramente revelado a través de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pablo quiere decir aquí que ellos cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una de dioses corruptibles. Y en vez de dar culto al Creador, dieron culto a la criatura, mientras que en Israel tenían otra mentalidad. En Israel se afirmaba: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, a un judío nunca se le habría ocurrido ver en las estrellas dioses. Por la razón de que tenían la Torá, tenían la revelación de la Torá. Los judíos, contrarios a los paganos, eran completamente monoteístas. Habría sido imposible para los judíos confesar alguna vez que Jesús es Dios de Dios y luz de luz. Eso es una imposibilidad teológica frente a Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Por lo tanto, es imposible y no hay ninguna duda al respecto. ¿A qué judío se le habría ocurrido pensar que Jesús era Dios encarnado, cuando la propia Torá dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? ¿A qué judío se le iba a ocurrir que el Mesías era una divinidad, cuando el propio Isaías, que es el profeta que más nos habla del Mesías, afirma sin rodeos sobre Dios? No hay Dios fuera de mí, no conozco a ninguno. Yo solo soy Dios, y a otro no daré mi gloria. El corazón de la ley declara, la Torá declara, que el judío solamente puede adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Dios de Israel, el uno y único Dios verdadero. Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el rabino Pablo de Tarso, 1400 años después del Éxodo, dijo a una comunidad sacada del paganismo y que vivía todavía en un contexto pagano, les escribió estas palabras extraordinarias. Leemos: Aunque haya muchos que se llamen dioses y muchos que se llamen señores, para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Primera de Corintios 8:5. Solo hay un Dios, el Padre. Entonces, ¿por qué muchos vienen con teologías sacando textos interpolados o mal interpretados para defender a capa y espada la Trinidad? Los judíos tenían una protección, tenían una zona de seguridad con el Tanaj, con la Torá, cosa que no existía en el mundo romano. Aunque las cosas son más grandes y complejas de lo que hemos mostrado hasta aquí y que vamos a exponer ahora. Porque aunque el judaísmo se volvió una isla monoteísta que representaba una zona de seguridad teológica rodeada del paganismo del Imperio Romano, no todos los judíos del primer siglo tenían la misma interpretación de lo que el monoteísmo significaba realmente, como vimos de pasada anteriormente. Y si queremos ser honestos con la historia y con la verdad, tenemos que decir que la interpretación del monoteísmo desde los días bíblicos hasta los días del Segundo Templo tuvo muchas caras y muchas interpretaciones. Y esto formó parte del mundo de donde nace y crece Yeshua. Hoy día tenemos una expresión que dice: donde hay dos judíos, hay tres interpretaciones. No solamente podemos estudiar la historia detrás de la historia que nos lleva al entorno cultural más allá de las fronteras geográficas y teológicas de Israel, sino también al entorno interior.
debemos mirar dentro de las propias fronteras geográficas y teológicas de Israel, donde surge la figura de Yeshua. Y como fue después, parte de ese mundo teológico al cual, sumado a todo esto, nos da un entorno aún más grande de esto que llamamos la historia detrás del Mesías y que eventualmente llevó al Concilio de Nicea en el año 325. Pero, ¿cómo fue visto el monoteísmo por el profeta Jonás cuando pensó que podía escapar de la jurisprudencia del Dios de Israel cuando se fue para Tarsis? ¿Qué significó el monoteísmo para el profeta Jonás? La respuesta es que en el pueblo hebreo había dos formas de monoteísmo y muchas maneras de explicar el concepto de Dios dentro del propio Israel. Por eso, a la hora de hacer un estudio honesto dentro de este contexto, hay que tener cuidado de hacerlo no a la luz de la protoortodoxia, que surge después de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70, donde una secta de las muchas sectas judías que había en el primer siglo antes de ese evento luchaban por la supremacía teológica la una con la otra. Porque el judaísmo que surge después del año 70 fue la secta que ganó la guerra que existía dentro de Israel por la competencia académica, de la cual una de ellas creía que representaba la línea correcta de la Torá y de los profetas. Por eso no podemos tomar lo que salió ganando de aquella competencia intelectual que había entre las diferentes escuelas judías de la época y pensar que ese judaísmo, que resulta a partir de la destrucción de Jerusalén y del templo, es el único judaísmo que existió. Ese judaísmo que triunfa es uno de las muchas sectas o grupos que existían en los días de Yeshua. De la misma manera, no podemos tomar a Nicea en el año 325 como punto de referencia para entender que eso es el cristianismo, sino simplemente la secta cristiana que triunfó en aquella competencia que existía entre las diferentes sectas cristianas y que cada grupo de cristianos reinterpretaba. Entonces, ¿qué tipo de monoteísmo es este? Podríamos preguntarnos. Pero para ser honestos, tenemos que conocer la verdad, muchas veces escondida detrás de la historia. ¿Qué significó para los profetas y para las mentes pensantes de Israel que solo hay un Dios verdadero, eterno, invisible, intangible y todopoderoso, el Elión, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver? Porque si no se comprende esto, no vamos a tener tampoco el entorno cultural teológico que formó parte de aquel proceso por el cual finalmente, por una línea de pensamiento, se llegó al Talmud y por otra línea de pensamiento se llegó a Nicea y al cristianismo. Y desde ahí vienen entonces las discusiones teológicas dentro del judaísmo por un lado y por otro lado dentro del cristianismo en todas sus ramas actuales. Y a nuestro modo de ver, tanto uno como otro están errados. Unos por no reconocer al Mesías y otros por mal interpretar al Mesías. Por ejemplo, ¿cómo puede el hombre ser hecho a imagen y semejanza de Dios si Dios no tiene ni imagen ni semejanza? ¿Cómo puede ser esto? Si por definición Dios no tiene ni imagen ni semejanza. Esto lo analizaremos más adelante, pero será en el siguiente capítulo. Además, veremos cuál fue el legado que los cristianos recibieron del judaísmo y del monoteísmo espectacular de Israel en aquellos días.
Y una vez que conocemos estas cosas, estaremos en condiciones no solamente de comprender cómo fue Yeshua movido de un punto de la balanza a otro, de un punto a otro de la cosmovisión del mundo. No solamente nos permite entender qué pasó y cómo es que Yeshua fue totalmente mal interpretado, sino veremos cómo podemos traer a Yeshua de vuelta al mundo al cual pertenece sin dañar la fe de millones de personas que puedan pensar en un momento dado que se quedaron sin Dios con toda la crisis teológica que esto pueda traer, sino más bien fortaleciendo y edificando sobre la búsqueda de la verdad, ya se sea creyente o no. Porque lo que determina la realidad de las cosas no es lo que creas o lo que pienses, sino la verdad, y ésta no puede estar separada de donde viene. Para el judaísmo, la única religión del mundo que tiene origen divino, si uno es creyente, es el judaísmo. Consecuentemente, cualquier religión, por muy grande y poderosa que sea, si no está en línea con los fundamentos teológicos de la verdad que viene de la Torá, está edificada sobre una interpretación equivocada. Y como el cristianismo viene de la Torá, todo aquello que no esté fundamentado en la Torá es un error. ¿Por qué la Torá es la verdad? Veamos un ejemplo que demuestran el valor de verdad incuestionable que tiene la Torá en el judaísmo. El rabino Simeón dijo: Si un hombre mira a la Torá como solo un libro de narraciones y cuestiones cotidianas, pobre de él. Pero la Torá, en todas sus palabras, conlleva verdades supremas y secretos sublimes. Así, los cuentos relacionados con la Torá son simplemente sus vestiduras externas. Y desdichado el hombre que considere esa vestidura externa como la Torá misma, pues a tal hombre le será arrebatada una porción en el mundo futuro. Así, David dijo: Ábreme los ojos para que pueda contemplar cosas maravillosas a partir de tu ley. Salmos 119, 18. Es decir, las cosas que subyacen. Mira, la parte más visible de un hombre son las vestiduras que lleva puestas, y aquellos que carecen de entendimiento cuando miran al hombre son aptos solo para ver en él esas vestiduras. No obstante, en realidad es el cuerpo del hombre lo que constituye el orgullo de sus vestiduras, y su alma constituye el orgullo del cuerpo. Así ocurre con la Torá. Sus narraciones acerca de las cosas del mundo constituyen las vestiduras que cubren el cuerpo de la Torá. La gente sin entendimiento solo ve las narraciones, las vestiduras. Aquellos que pueden penetrar un poco más también ven el cuerpo. Pero los verdaderamente sabios, aquellos que sirven al Rey más alto y estuvieron en el monte Sinaí, penetran hasta el alma, a la verdadera Torá, que es el principio, la raíz de todo. A estos mismos, en el futuro, les será concedido penetrar al alma misma del alma de la Torá. Aún con todas las debilidades a través de los siglos, de las copias de la Torá, la verdad que viene de la Torá, dicen los rabinos, está edificada sobre una tradición oral revelada por Dios a Moisés. Y no en una revelación privada, sino a la luz de todo un pueblo. Y lo que determina la verdad no es tu honestidad, porque se puede estar honestamente equivocado.
Y toda persona debería hacerse estas preguntas. ¿Qué verdad es lo que yo sostengo? ¿Qué verdad es lo que yo sustento? ¿Qué verdad es lo que yo creo? ¿Qué autenticidad tengo sobre el Nuevo Testamento? ¿Sobre qué base podemos comparar el Nuevo Testamento? Y esa verdad, según el judaísmo y teología de Yeshua, no la encontramos en ningún otro lugar que la Torá. De ahí viene todo lo que analizamos, y lo que no está en línea con eso en las interpretaciones del Nuevo Testamento hay que revisarlo y corregirlo. Y ese es el objetivo detrás de esta serie documental, La historia detrás del Mesías. Hemos visto una pequeña película de cómo fue el mundo fuera de las fronteras geológicas y teológicas de Israel en aquellos días. Pero ahora tenemos que estudiar cómo fue el mundo dentro de las fronteras de Israel. ¿Qué legado fue el que se transmitió y cuál se apoderó el cristianismo que surge fuera de Israel? ¿Escogieron bien o escogieron mal? ¿Siguieron la sexta correcta o la sexta equivocada? ¿Y cómo sabemos cuál fue la sexta correcta y cuál la sexta equivocada dentro del múltiple mundo de sextas judías que había en la época de Yeshua? Veremos también cómo fue visto el monoteísmo por los profetas hebreos y si, como afirman algunos, que Yeshua probablemente era un simple carpintero y un iletrado. ¿Es correcto afirmar que Yeshua era un iletrado? ¿Qué ocurrió durante el resto de vida no pública de Yeshua? ¿Es cierto, como afirman algunos, que Yeshua estuvo en diferentes países? ¿Dónde estuvo realmente y qué hizo durante ese tiempo? Por este motivo, no puedes perderte el próximo capítulo de esta extraordinaria serie, La historia detrás del Mesías.